Ok. Bueno, sigamos adelante. Entonces, para empezar, algo muy importante que ya les había dicho ayer era que un vector puede ser proyectado a un subespacio que puede ser un K-vector. Entonces, y un K-vector puede ser, por ejemplo, un bivector. Entonces, un vector puede ser descompuesto así, ¿no es cierto? Y así, o sea, una parte proyección y una que la vamos a llamar reacción, ¿no? Están en cuadratura. Entonces, si esto es un bivector B, este vector se va a proyectar, este es el origen, se proyecta aquí. Entonces, uso un vector con bivector es esa ecuación, parecida a la del vector con vector. Si multiplico por la izquierda con este bivector, tengo algo así, ¿no? Entonces, estoy descomponiendo esa proyección. Ok. Entonces, ahora, en esta construcción acá, vemos que, si te fijas, la proyección va a ser A por producto punto con N, que me da esto. Si lo multiplico con el vector unitario de este vector, que es N barra su módulo, ¿no es cierto? Y le añado un N al cuadrado, entonces esto se queda producto interior, y esto es la inversión de un vector. En cálculo vectorial no existe, digamos, un inverso de un vector. Pero tú puedes hacer un truco. Si yo multiplico con producto punto esto, ¿no? Y después, entonces, si te fijas, esto va a ser x al cuadrado. Entonces, si le añado uno más acá, entonces voy a tener que esto, si te fijas, me da así y así. Y esto es 1. Entonces, este tiene que ser la inversa de este vector. ¿Ok? Ok, entonces, eso es, digamos, en cálculo vectorial tengo el producto interior, puedo dividir por la norma, ¿no? Eso no me impide a nadie. Entonces, estoy encontrando la manera de encontrar la inversa de un vector. Con esa idea, entonces, aquí hice lo mismo y encuentro que aquí está el producto punto y el inverso. Ok, ahora, la reacción acá es A, el vector, menos la proyección, ¿no? Esto menos esto me da este. ¿Ok? Pero este es lo que acabo de escribir. Si factorizo este n-1, me queda an menos an. Y esto, sabemos, pues, recuerdan, si este es el producto geométrico, si le quito el producto escalar, me queda el producto wedge, ¿no es cierto? Entonces este es esto y este es esto. Ok, entonces el A' que tengo acá va a ser, si se fijan, el A' aquí va a ser A menos A menos este, pero si quiero decir, a ver, A menos este me va a dar este vector de aquí, invertido. Entonces el menos A puedo calcularlo así. Ahora este acabo de calcularlo acá, factorizo todo y me da esto. Perdón, estoy repitiendo, estoy hablando mal. Disculpen, me equivoqué acá. Quiero calcular este, entonces este va a ser la proyección, pero ahora menos A, ¿no es cierto? ¿Ok? Y eso ya lo tengo aquí. Entonces factorizo el n-1 y me da esto. ¿Pero qué es esto? Si invierto esto es n wedge A. Es el producto n por A, que es el producto geométrico. Entonces al final veo que llevar acá es a través de una reflexión. Entonces, si hago lo mismo con una segunda reflexión, tengo esto. Entonces esto, la inversa va a cambiar el orden. Cuando elevo a la menos 1 esto, cambia el orden, m menos n. Y esto es el rotor y este es como la inversa. Pero se puede ver que la inversa es como el conjugado, ¿no? O la reversión que dices, ¿no es cierto? Entonces esto es igual a esto. Entonces ahí vimos que tengo en la rotación el sándwich con un rotor.
el rotor de la entidad geométrica que ya hemos estado hablando acá, que es igual, similar, o isomórfico cuaterno. Ahora, si tienes sucesivas reflexiones con vectores de esta forma, que pueden ser de norma 1, entonces si los apareas de así, este con este así, al final vas a tener una secuencia de varios rotores. Si es impar, quedará uno así, y si es par, quedará así. Entonces significa que si tú tienes un vector A, va haciendo sucesivas reflexiones con planos, y al final puedes describir un movimiento. Aquí es... ¿qué fue? No, ahí está. Es una interesante idea para planning y Islam. No, porque se le llama rotor, tiene que haber dos como mínimo por algo, o tiene que haber dos, el producto de dos. Sí, ¿viste Vectores, ¿no? es que Dos vectores multiplicados. primero vimos que dos sucesivas, ¿no? Sí. Y se hace el producto geométrico de este, ¿no es cierto? Te va a dar un escalar y un bivector, ¿no es cierto? Y eso es R más X E2 E3, R I E3 1, R Z E1 E2, ¿no es cierto? Es un rotor. Entonces este es un rotor. Es un rotor Ahora, en 3D. En 3D, sí. No, espera. Si vas a 5D y usas los tres primeros vectores, tienes un rotor. O sea, el rotor puede estar en cualquier dimensión. Sí, pero si tienes los tres bivectores, al menos está en 3D. O sea, como has puesto los tres bivectores, al menos está en 3D. Sí, correcto. Pero eso mismo podría ser un rotor de un espacio de 5D. Sí, no problema. Perfectamente. Pero desde geometría XZ y algunos le llaman. No. Solo XZ. Es que tú puedes hacer rotaciones, digamos, el SO3 en 3D, en 4D, en 5D. Y obviamente vas a tener otros bivectores para componer otras La suma de esos tres bivectores es un plano, entonces sobre ese plano está girando. Sí, espera, no te adelantes. Espera. Lo que quiere decir que puedo hacer el SO3, aplicarlo, digamos, a un subconjunto de las dimensiones de R5, por ejemplo. Sí. Ya lo vamos a ver eso. Ahora, lo interesante que gracias a este dibujo, lo que él estaba diciendo es lo siguiente. Primero, ustedes ven a esta transformación no como una matriz digamos, abstracta, una matriz de 3x3 rotaciones, ángulos de Euler. Uno se pierde. Ahora lo estás viendo como un objeto. ¿Y qué es? Si este es el origen, hay un plano que pasa por el origen con esta normal, y la rotación se da lugar en este plano y es teta. Pero como es compuesto por un sándwich, primero es teta medios, y como él había explicado un rato, y teta medios. Entonces, se fijan, el conjugado de un rotor es, como los complejos, negar estas cosas, que en realidad él decía, ayer había unas, si tienes, digamos esto, entonces, perdón, la reversión va a ser así. Poner en orden. Entonces, pero esto es menos E2, E3. Entonces, que es como la conjugación del complejo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ahí está. Lo llamas menos R, donde este es el bivector. Se conjugan los bivectores, lógicamente el escalar no se conjuga, no, es el mismo. No, sí. Entonces, el valor, la norma de esto, acuérdate que es como un vector, pues multivector. La norma va a ser escrita así. La inversa está dada por esto, que es dividido por la norma. Y si multiplica estos dos te da 1. Esto no es la identidad, sino es el escalar 1, ¿ok? Y la inversa es el conjugado, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ahora, algo interesante. Aquí está tu rotor. Y este rotor es un grupo de Lie. Es el SO3. SO3, ¿ok? SO3. Ortogonal en 3D, ¿no? Entonces, puedo usar una notación y se puede demostrar, bueno, primero, esto tiene una representación en Euler, donde es teta medios, y este es un vector de norma 1 que me indica la orientación de este plano, pero no es un vector, es un bivector, ¿ok? Aquí tengo bivector, ¿ok?
Esta es la fórmula de Rodríguez. De Euler. Euler. Bueno, sí, sí, sí. La de Sí. La de Rodríguez, sí. Tú puedes demostrar la ecuación de Rodríguez, ¿no? Pero con bivector sí te da lo mismo. Y una tarea de pregunta de examen a mis alumnos de pruebas ecuación de Rodríguez, pero con rotación y traslación, con motores. Y también da. Sí, porque de Rodríguez solo para rotación. Pero nosotros la extendemos a motores. Que el motor incluye la traslación es como un rotor, pero digamos en 4D. Okay. Ya, sigamos adelante. Ya vas siguiendo. Pero es muy importante la ecuación de Rodríguez. Sí, perdón. No, un comentario de vista matemático. El eje sobre el que se rota es un vector propio. Exacto. Sí. Si representásemos esto con matrices, Sí. de alguna manera es más difícil cuando haces el producto de dos encontrar cuál es el vector propio. Lo que mediante el producto de cuaterniones automáticamente tienes el vector. Sí. Y lo que él dice es perfecto. Si tomo el singular valor de composición de una matriz de rotación, el vector propio es este R, y los eigenvalues me da, digamos, la información de exacto. Ok. Pero es más cómodo así porque tienes los ejes. El cuaternión te dice el eje sobre el que rota es el ángulo sobre el que está rotando. Sí, exactamente. Cuando codificas eso de manera matricial, en el producto se pierde esa información, tienes que volver a buscarla. Así es. Mientras que en el cuaternión no tienes que buscarla. Está ahí. Esas son ventajas, por ejemplo, por qué no usamos matrices, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Algo más interesante estos días, he terminado ya una teoría de cómo puedes hacer el singular valor de composición de multivectores. Es tremendo porque en ingeniería, en computer science, en física, ¿no? Tienes que buscar los vectores propios y los eigenvalues de matrices, ¿no? Pero si yo tengo esa matriz como un multivector, entonces la pregunta, pero el singular valor de composición siempre va por como el formato vía matriz. Entonces lo que tienes que hacer es poner el multivector en la representación de una matriz y llamar a una rutina normal de singular valor de composición con entradas de complejos y resuelves eso. Pero es súper poderoso. Con eso estamos haciendo muchas cosas. Pero ya está todo. ¿Recuerdan la ecuación ayer? La descomposición de los productos directos de los subespacios. Eso permite entender la descomposición para singular valor de composición por subespacios, ¿no es cierto? Pero matemáticamente creo que hay trabajos sobre ese asunto. Por ejemplo, si tomas matrices con los cuaterniones, sí. Puedes tener descomposición en valores propios. Sí, pero hay eso para digamos, conformar los Lorentz. No sé. Eso ya no. Bien. All right, pues bien que trajiste a este amigo porque ayuda a enriquecer la charla. Cuando yo tengo estudiantes, digamos, físicos y matemáticos en la audiencia, tengo mucho cuidado para no decir algo que está mal. Ok, bueno, entonces ahí aparece la primera palabra, Lie group. El SO3 es un grupo de Lie, ¿ok? Einstein no podía ver esa teoría si no tenía a Riemann, Lobachevsky y Sophus Lie. O sea, bien, entonces ahí está. Ahora, me salté aquí porque esto, ustedes, es un número complejo, pero con tres complejos, entonces tiene una representación de Euler. Si expandes esto, tienes el coseno de θ medio más seno, pero este es un bivector, ¿no? Entonces, esta sería una representación muy interesante que asemeja a Euler. Recuerda que tenemos tres números imaginarios, entonces es muy posible también tener una representación de Euler. Pero hay una cosa que aparece. Euler es números complejos, ¿no es cierto? Z, el valor absoluto EI de θ, ¿no es cierto? Y este es cuadrado menos 1, ok. Y esto es un field, ¿no es cierto? ¿Tú lo llamas cuerpo o campo? Cuerpo. ¿No es campo? No, porque nosotros en matemáticas utilizamos la terminología francesa. Normalmente en España en matemáticas estamos más cerca de la terminología francesa que de la inglesa. Ok, porque los anglosajones llaman field, ¿no? Sí, okay. Y de hecho en los libros de español traducidos en México aparece campo. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, te fijas acá, esto no tiene ninguna interpretación geométrica, pero sí, esto es un cuerpo, un campo, pero este es SO3, es un grupo. Entonces, este no puede ser grupo, es un campo, ¿no es cierto?
y aquí aparece el grupo de Lie. Pero los cuaternios también es un cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llaman? ¿Cuerpo? No, hay una pequeña diferencia, porque cuerpo incluye el axioma de conmutatividad del producto. Exacto. Entonces los cuaternios lo llamamos anillo de división. Ah, no, exacto. Ese es el nombre. Álgebra de división. Sí, sí, álgebra de división. Ok, ya está. Entonces, es que hay algunos artículos, algunos que escriben, que llaman a los cuaternios como anillos de división. Es que hay autores, Y entre anillo hay que estamos relacionados con campo, entonces hay una cosa, ¿no? hay autores antiguos que en la definición de cuerpo no incluyen la conmutatividad y hay otros autores que sí. Entonces depende de... Ok. Bueno, ahí está. Bueno, todavía aparece, entonces este es un grupo de Lie, y lo interesante a lo que quería llegar es que Sophus Lie inventa que, digamos, una transformación lineal puede ser representada en forma exponencial. Es una cosa pues rarísima, ¿no es cierto? Por ejemplo, y en términos de matrices, me das una matriz de rotación, tú la escribes, digamos, una matriz, ¿no?, de rotación elevado a una cosa así, ¿no?, donde es una matriz antisimétrica. Entonces si yo le calculo el algoritmo, el logaritmo base E, recupero esto. Este es el grupo de Lie y este es el álgebra de Lie. Entonces hay una relación vía el exponente entre álgebra y Lie. Ya voy a entrar en detalles. Entonces, esto es una cosa fabulosa. Tengo grupo de Lie y álgebra de Lie. El exponente es un álgebra de Lie. Que acá, pues, esto no dice nada. Es un campo. No se puede hablar de eso. Ok. Entonces, ahora vamos a, ¿sabes qué? Lo que voy a entrar, me voy a saltar eso y de ahí voy a regresar. Y les voy a dar un fast track, introducción a grupos de Lie, álgebras de Lie, ¿ok? Muy rápido. Entonces, primero, en control, por ejemplo, se puede linealizar una planta, una función altamente no lineal, localmente, tomando en ese punto de trabajo una expansión con brackets de Lie. Entonces, tratas de que la expansión de 6 de Taylor está basada en términos de brackets de Lie. Entonces, ahí entran, por ejemplo, los brackets de Lie en control. Entonces, primero, voy a volver a mi matriz, esta famosa de... Esto es matriz, ojo, ¿no? ¿Ok? Esta matriz la puedes, digamos, la puedes representar, digamos que sea 3×3, ¿ok? Una matriz de rotación, o sea, tú rotas un punto con Rx, estamos en R3, ¿no es cierto? Si esta matriz ordenas en un vector, entonces tienes 3×3, 9, 9×1, pues esto pertenece a R3, a R9, ¿no es cierto? Entonces, si estoy en un espacio de R9, ¿no? Esta matriz particular es un punto acá. ¿Cuál es el origen de esto? Es la matriz de identidad. Entonces, yo me puedo mover con sucesivas rotaciones a través de esta trayectoria que es una geodésica. Ahora, el vector tangencial a esto, ¿no?, es esta cosa de aquí. ¿Okay? Entonces, antes de entrar a eso, voy a hacer un pequeño, porque es más intuitivo. Si tengo R, acuérdense que si yo tengo en R3 una rotación alfa, números de Euler, gamma, entonces yo puedo descomponer esto en tres matrices sucesivas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y cada una es, por ejemplo, coseno de teta menos coseno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa, 0, 0, 0, 0, 1. Esta otra va a ser coseno de beta menos seno de beta, 0, 1, 0, 0, seno de beta, coseno de beta. Y esta última va a ser 1, 0, 0, coseno de gamma menos seno de gamma, seno de gamma, coseno de gamma, 0, 0, así, ¿no es cierto? Ahí va. Entonces, esta ecuación
Esta es mi manera favorita de explicar en corto tiempo grupos de Lie álgebra, por eso lo estoy escribiendo, y todos conocen la matriz de R3 Entonces, esta famosa, yo la voy a descomponer en una sumatoria de I1 a 3 de factores así. Bueno, entonces, esto lo puedo descomponer también en un vector así. Pero antes de eso, ¿cómo calculo cada uno de estos? Tomo la derivada con el parámetro en cuestión, digamos, el 1, alfa, derivo este de aquí, el RZ, y pongo alfa 0. Entonces me va a dar una matriz 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces esto la puedo escribir como 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces ese es un vector acá. Entonces, volviendo ahora a esta ecuación, cada uno tiene su vector y son los 3 vectores que expanden un espacio tangencial, que es también R9, ¿no? Es un espacio vectorial lineal. Entonces, la combinación lineal de esta base, de esos 3, me genera este vector acá, que es el tangencial. Entonces, el grupo de Lie es un manifold, no es un espacio, es una topología. El espacio tangencial sobre ese es un espacio vectorial lineal que se conoce álgebra de Lie. Y la base que expande ese espacio vectorial son estos que los llaman Lie operators o Lie generators. ¿No es cierto? Ok, entonces, ahora, un ejemplo. Si yo estoy acá, que es la identidad, ¿no? O sea, sería 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este punto aquí, que es la matriz de identidad. Con movimientos muy pequeños, diferenciales, yo puedo moverme a través de todo el manifold y regresar. Entonces, digo que eso es compacto, ¿ok? Pero ahora, muy importante lo que acabo de decir, no hay huecos. O sea, un grupo es un manifold que no tiene huecos, porque si tuviese huecos no hay derivadas, hay singularidades, entonces no puedo pasar por eso. Rompe el principio de compacticidad, ¿ok? Entonces, si yo voy haciendo sucesivas rotaciones, es decir, este vector se va moviendo así, lo puedo parametrizar, lo que logro es una geodésica. Esto es la geodésica, ¿ok? Bien. Ejemplo, si voy a hacer control, yo quiero que sea mi trayectoria que aplique a un punto en el espacio de trabajo con esta transformación, me voy a ir moviendo por acá, ¿no es cierto? Entonces hay caminos muy largos o muy cortos. Entonces puedo ser más eficiente si encuentro el camino más corto, ¿no es cierto? Entonces hago control para llevar en el espacio de estados ese punto hasta un final. Digamos, eso es contabilidad, observabilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí va. Entonces es la conexión del control con una trayectoria por una geodésica con respecto a un grupo. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora me das cualquier grupo de Lie. Ok. Recuerdas que en matrices vuelvo una matriz como un vector, ¿no es cierto? En este caso de álgebra geométrica ya no voy a usar matrices, sino voy a usar un bivector, que es una representación de un grupo de Lie. Y como ese exponente, el exponente también es el bivector, pero obedece igual a este modelo que acabo de dibujar. Bueno, entonces, ahora con esa explicación, para una simple explicación vamos a usar matrices. Y esta es una fórmula bilineal, ¿no es cierto? Que me va a relacionar dos elementos de este grupo de Lie que satisfacen las siguientes propiedades. Son axiomas. Entonces, si tengo un par en esta forma bilineal que no abandona M, que es el manifold, o la Mannigfaltigkeit en alemán, entonces se llama cerradura, closure. Si tomo X y hago la forma bilineal con E, donde E es la identidad, en este caso es la matriz de identidad acá, tengo lo mismo, y está dentro de M, el manifold. La inversa, si hago X sombrero no es la inversa, o es conmutativo, vuelvo a la identidad, al elemento E.
que está por acá. Ok. Asociatividad, bueno, si tengo esto o tengo esto, es igual para cualquier elemento del manifold. Con esos 4 axiomas, que son muy sencillos, defines un grupo de Lie, finito. ¿Ok? Ahora, tú dices, yo en vez de usar matrices voy a usar, digamos, un multivector. Ejemplo, el rotor. Va a satisfacer esas y es un grupo de Lie. ¿Ok? Ahora, álgebras de Lie. Para el espacio tangente en el caso de tener el rotor sería R4 con los 4 números, los 4 coeficientes. Me he perdido. La pregunta se responde acá. Un rotor no tiene que tener, Este tiene 4, ¿no? Tiene 4, pero claro, Este solamente tiene 3. Claro. Que es E23, E31 y E12, los 3 bivectores. ¿Se acabó? Ya. Entonces ahora, ¿qué es el álgebra de Lie? Igual, voy a tener una forma bilineal acá, pero la forma bilineal también está en RN, perdón, es un espacio vectorial. Este no es un espacio vectorial, es un manifold no lineal, es una topología, no es espacio, ¿ok? Mientras este sí, por eso lo pintamos así, y ahí está expandido por, digamos, una base vectorial, que en estos son se llama Lie operator o digamos, la base de la álgebra de Lie. Entonces, la forma bilineal aquí es diferente, que es el bracket. Entonces, este lo vamos a hacer así. ¿Qué es un bracket? Es una operación de este tipo. Digamos, me das AB y va a ser AB menos BA. ¿Ok? ¿Recuerdan? Hace poco hablé del producto generalizado de Hamilton, ¿no? En espacio de Hilbert. Entonces, que era una forma bilineal y usaba, digamos, paréntesis así y tenía una forma. Pero el bracket tiene esta forma, que es una cosa antisimétrica. ¿Okay? Entonces, introduzco el bracket y debe satisfacer 3 propiedades. Bilinearidad, que es si aquí hay una cosa asociativa, digamos una suma, la puedes separar así o así. Anticonmutatividad, aquí, ¿no? Menos y X. Y la famosa identidad de Jacobi que satisface esta ecuación. Si satisface eso, entonces puedes decir que es el espacio vectorial, es una álgebra de Lie. Y satisface, obviamente, que no está escrita, pero sí satisface esto, ¿no es cierto? Es el grupo de Lie y esto de arriba, el exponente es una álgebra de Lie. Ahora, en cuestión de aplicaciones, soy un defensor años de que en modelado y control, ojo, control, no es conveniente trabajar en el manifold porque es altamente no lineal y casi por inercia, toda la comunidad trabaja en el grupo. Pero si tú trabajas acá, estás trabajando en un espacio lineal. Entonces, usufructas todas las propiedades de un espacio vectorial lineal. Inclusive nosotros lo aplicamos en conformal, los subgrupos que están en conformal, para hacer control de robots y todo. Inclusive en redes neuronales. En vez de ajustar los pesos vectoriales, trabajamos con el grupo en cuestión, que sería S3, el Special Euclidean Group, pero ajustamos los pesos acá, no aquí. Yo recuerdo, presenté una conferencia en Neural Networks y unos japoneses, unos gurús en Neural Computing, no podían entender. Es wrong. Decían, ¿cómo? ¿Cómo que wrong? No podían entender esto. O sea, ¿cómo una red neuronal va a estar trabajando? O sea, no podían entender. El problema era que yo no estoy ajustando vectores y calcular el error, etcétera, y ajustar los pesos por el error de los vectores. Estoy ajustando las transformaciones que están involucradas ahí. Por ende, puedo trabajar en el exponente. No podían entender. Y por ejemplo, una forma muy altamente no lineal, íbamos moviendo esferas, ajustando el Special Euclidean Group que viene más adelante, que es con motores, y solamente el Hebbian Rule de Neural Computing lo ajustábamos en los exponentes. Fabuloso. Es un paper de Journal, y pues, pero así la comunidad no entendía. En general, grupos de Lie, álgebras de Lie, casi es un dominio de los matemáticos o los físicos. En ingeniería muy poco, solamente mencioné en control. Los ingenieros mecánicos también tienen
materias de grupos de Lie son muy buenas. En Computer Vision, en Visual Slam, cosas de estas, entró en el 2010. Ve, En lo metió 2010, en Alemania, imagínate. 2010, Too late. empezó ya 2015, 2000 por ahí, 2013 ya lo utiliza absolutamente todo el mundo. Y yo Las empecé gafas a... de Oculus van con todo esto, ¿sí, no? Es decir, hoy día es el state of the art, claro, pero Sí. ha costado. Y mis papers con grupos de Lie, pero usando la geométrica, empezaron fines de los 90. Ok, bueno, ahí está. Eso por no hablar con matemáticos. ¿Perdón? Que no hablamos con matemáticos. Es que eso es muy raro. Bueno, aquí van a ver algo muy, ya me salté, pero es importante. Entonces, estas son las bases. ¿Recuerdan en una de las primeras transparencias de ayer? Mostré toda la evolución en física, matemáticas, que viene desde mecánica cuántica hasta black holes, ¿no es cierto? Y dije de que hay un común denominador que es teoría de tornillos y grupos de Lie, ¿ok? Entonces, bueno, en ese contexto podemos decir, si yo tengo un frame de inercia acá y se mueve el objeto, ustedes saben de que la velocidad lineal en esta trayectoria es el producto cruz de la velocidad angular y el desplazamiento. Es un principio que es de Newton-Euler, en las ecuaciones de Newton-Euler. Pero entonces, ya en forma más sencilla, entonces este vector lo calculas con x por m. Por ejemplo, x el desplazamiento y m puede ser el momento. Entonces tienes, pero esto en álgebra geométrica es esto. Entonces un bivector. Ok, primera consideración que se le ve acá. Si yo quiero calcular esto, el L, que es el momento, va a ser x cruz m. Entonces, mano derecha es una cosa así. Ejemplo, el torque, ¿no es cierto? Cuando tenemos torque. Entonces, pero eso lo aprendí de David. Esto, recuerdan que el bivector es un plano. Pero acuérdense que cuando hablamos de bivectores, y digo un plano, es un espacio infinito donde se da lugar a la rotación, ¿no es cierto? Pero si tú calculas, digamos, A contra B, te va a dar esta área. Porque si pones estos dos vectores en 3D y calculas el determinante, te da, digamos, el área, ¿no es cierto? Y en 2D y eso lo aprendes en cálculo vectorial. Y si pones en 3D, pones 3 vectores y te da el volumen, ¿no es cierto? Entonces, pero ojo, si yo calculo ahora AB, si bien tomo el valor absoluto, me da el área, pero no significa que te da la forma, solamente el área total. Puede, esto, si yo tengo ahora así, ¿no es cierto? BA, esta área son iguales, pero este AB puede ser así o así. El área es igual, pero no la forma. O sea, no hablamos de forma aquí. Ahora, en esta ecuación, esto te va a dar, esta área te da la cantidad digamos, del torque. ¿No? Entonces, es muy interesante. El área te está describiendo ya a través del bivector digamos, la cantidad de torque que tienes acá. Bueno, entonces, primero introduzco un sistema de coordenadas acá, E1, E2, E3, el sistema de inercia. Y si yo calculo la velocidad lineal acá, como conversé, dije, entonces velocidad angular, esto es en vectores, ¿no? Multiplicado por UK, donde UK es la base vectorial del sistema de referencia. Pero este producto cruz, ya ustedes saben, es el dual de un wedge, ¿no es cierto? Entonces cambio aquí el signo porque vino acá. Pero también yo ya dije de que yo puedo dualizar este operador y tengo el producto punto con el dual de este. Entonces, este operador lo vamos a llamar la velocidad angular, que es el dual de la velocidad angular como vector. Entonces, si yo tomo la velocidad angular como vector, hago una contracción, recubro la velocidad lineal. Entonces, es fabuloso eso, ¿ok? Creo que en tus ecuaciones hay... espera. No. Ok, bueno, olvida. No. Entonces, te fijas ahora, si yo veo esta ecuación, la velocidad, E sub K son los tres ejes de acá, y si hago una rotación, van a llamarse ahora UK.
si yo derivo esto, primero derivo este no tiene nada que ver con tiempo, y de ahí el segundo regla de la cadena, y de ahí hago un cambio acá, no hay cambio de signo, entonces igual ordeno esta cosa, y después usando este constraint que me dice que esto me da la 1, si yo derivo esto tengo r punto y esta cosa. Voy a dejar esperando eso. Entonces, si paso al otro lado, entonces digo r punto, la derivada con respecto al tiempo por el conjugado, me da estas propiedades. Ahora, regresando a esta ecuación, si sustituyo estas cosas, puedo encontrar esta relación. Eso no lo dije. Lo dije muy rápido en el inicio de los principios digamos, que rigen la geométrica. Pero cuando tú tienes, a ver, nuevamente, AB es A punto B más A wedge B. Entonces, A punto B es AB más BA medios y A wedge B es la parte, digamos, antisimétrica. Así, ¿ok? Entonces, cuando tienes un B así, ¿no es cierto? Digamos, un B vector con esto. Eso es igual a el bivector A menos A B medios, ¿ok? Entonces, el producto punto de un bivector con A es el producto geométrico BA menos A y así. Entonces, usando esa propiedad, esto lo puedo escribir así, con el 2. Por tanto, la velocidad angular espacial va a estar dado por esto. Ya habíamos dicho de acá ahora este está calculado en términos de los rotores. Bien, entonces si despejo este R de acá, puedo decir, este lo he llamado omega S y puedo escribir algo así. O, si es complejo conjugado, a un cambio de signo. Entonces, este velocidad angular en el frame inercial, después de una rotación, se convierte con el sándwich de este. Ahora, si yo integro bueno, entonces esto puede ser escrito así o asá, ¿no? Con esta propiedad. Si yo integro esta ecuación, acuérdense en variables de estado, si tú tienes x a x, si tú integras esto es x igual a e elevado a x de 0, ¿no es cierto? Entonces, esto es en matrices, ¿no es cierto? Entonces, muy similar acá, yo voy a obtener, digamos, ahora un rotor que va cambiando en el tiempo, esta es la inicial, y esto es una exponencial, donde este es un bivector y esto es, ya lo hemos visto, una representación en términos exponencial de esta parte, que es el grupo. Entonces, las ecuaciones en álgebras o grupos de Lie usando matrices son totalmente, como simétricas, da lo mismo, pero ahora son, digamos, multivectores. Ok, ahí está. Bueno, entonces, acá, muy brevemente, vamos a hablar ahora de los grupos de Lie, pero de los rotores. Para empezar, en el origen, esto es 1, y R de alfa será un R con ángulo. Si los ángulos sumas, es la multiplicación de estos rotores, ¿ok? Propiedad de identidad. Este constraint lo puedo obtener así. Esta es la velocidad. Ojo, esto siento es velocidad. Le hago el sándwich con el rotor y tengo el nuevo vector de velocidad. Ahora, si derivo con respecto a alfa esto, obtengo este valor, que es muy parecido al que anteriormente, el omega sub s. Entonces, si eso lo llamo un beta de alfa y derivo con alfa, obtengo esto, que es muy parecido a este resultado. Entonces, esta propiedad acá, si la derivo, obtengo de que tengo una secuencia de dos vectores y así. Este resultado muestra que el bivector follows constante, o sea, asumiendo de que el movimiento es
constante, o sea, la velocidad es constante, yo puedo escribir esta ecuación. Entonces, si yo derivo ahora con respecto a alfa, reconozco, si integro, encuentro... Entonces hemos recuperado la forma de Sophus-Lie que me dice grupo de Lie y álgebra de Lie. Ahora, esta es una ecuación que también siempre les digo a los que me escuchan, alumnos u otras personas, que tiene un potencial enorme. Fíjense, si yo tengo el sándwich de esta velocidad, tengo el sándwich, ok. Si derivo esto por la primera vez, tengo esto. Si derivo las por segunda vez, tengo esto. Y siempre aparece un producto punto aquí. Entonces, en general, cuando yo tenga un rotor con este vector, el sándwich acá, yo puedo expandir esto así, que es una expansión de Taylor. Entonces, es muy interesante, y esa expansión de Taylor está en bivectores y con productos puntos. Entonces, esto podría ser muy útil, ¿ok? Cuando trabaja uno, por ejemplo, en control, hay las ecuaciones de Dulepa o de Jacobi-Bellman equations, aparecen estas expansiones de los campos en trayectorias, y si los campos están de los fields son tangenciales, entonces tengo esto y etcétera. Entonces, aquí esta ecuación es muy importante. Hasta ahora no he visto todavía un paper con estudiantes. Okay. Entonces, bivector álgebra de los rotores. Tenemos esta ecuación que hemos demostrado. Entonces, en álgebras de Lie debe haber un bracket que está dado por esto y satisface estas propiedades de anticonmutatividad, le escribí aquí. Y también el conmutador de dos bivectores, aparecen acá unos coeficientes que se llaman las constantes de estructura de álgebra de Lie, que son conocidas cuando se usan matrices y por Cartan. ¿Okay? Bien, entonces este es un pasear, bueno, explicar cómo los rotores isomorfos cuaternios es un grupo de Lie. Todos los papers en ingeniería y computer science que usan cuaternios, no hay la palabra grupo de Lie en el cuaternio. Es una álgebra asociativa no conmutativa llamada H, se acabó. Bueno, ahora ven de que hay una isomorfía con los rotores, y los rotores tienen, por un lado, una interpretación geométrica, además se los explica como un grupo de Lie, ¿ok? Eso nos sirve mucho porque cuando vemos el paso al Special Euclidean Group, que es el Rigid Motion, y después a Conformal, que es la Lorentz Transformation, todo va a ser bivectores y construir grupos de Lie y álgebras de Lie. O sea, esa es la, digamos, la manera de trabajar bien. Bueno, aquí ven a Hamilton, ya hemos hablado de esta historia, es su famosa ecuación aquí, esta cosa. Le costó 10 años, y este es el conjugado. Tú puedes hacer, digamos, sándwich de cuaternios, y tienes un nuevo cuaternio. Y puedes también tener una representación de Euler, que la ven acá. O sea, el cuaternio tiene el valor absoluto y los tres ángulos, igual que el rotor. Pero aquí hay que tener cuidado porque estos ángulos, para evitar divisiones por cero o algo así, estos ángulos tienen ciertos rangos, ¿no? Por ejemplo, el phi varía de menos pi a pi, el otro en menos pi, medio y así, ¿no es cierto? Double covering group. Ok. Bueno, y los ángulos se calculan sencillamente con arco tangente X con escalar, Y con escalar y así. Esta es una tabla para calcular y no tener problemas acá cuando las variaciones, o sea, en qué rangos varían los ángulos. Ok. Si tienes un sándwich de una función... Un comentario. En la fórmula de los cuaternios
el módulo hay un módulo que es elevar al cuadrado Sí. raíz cuadrada de todas las componentes. Sí, sí. Entonces el grupo de Lie son los cuaternios del módulo 1. Sí. El grupo de Lie se ve como los cuaternios del módulo 1. Sí, sí. Que si tienes la matriz de rotación, ¿no es cierto? 3x3 también es módulo 1, ¿no es cierto? Ahora, cuadrorotors, por ejemplo, yo puedo, hay papers, hasta ahora no hay papers usando dual cuaternios en cuadrorotors. Hay unos chinos que hicieron algo, y nosotros ya pasamos la primera revisión de uno usando motores, que es rotores y trasladores, como dual cuaternios, para el modelo de la Euler-Lagrange ecuación para el modelo del cuadrorotor y conectado con controladores en modos deslizantes para que vuele y así. Entonces, ese paper lo hemos terminado. Y cuando uno, la comunidad que está trabajando con ángulos de Euler, ¿no es cierto?, tiene problemas porque hay divisiones por cero, es el gimbal effect que se llama, ¿no es cierto?, que no lo tienes con dual cuaternios o rotores o motor, ¿no es cierto? Y es la tabla para evitar esto. Bueno, volviendo al tema acá, si quieres cambiar, digamos, esta función menos, le haces un sándwich con J. Si quieres cambiar el menos I, con sándwich con I, ambos con, pues mostrar con menos K. Esos son unos automorfismos muy útiles para muchos cálculos. Muy brevemente, para terminar esta parte, la quaternion Weyl transform es el primer paper que hay, es mío, escrito la quaternion Weyl transform. Entonces tú puedes empezar a extender. Mencionó, ¿cómo es tu nombre, por favor? Juan. Juan dijo algo hace poco que era no era muy inteligible para algunas personas, porque no son matemáticos. Si tú tienes un real, ¿no es cierto?, y si tienes ahora otro real, entonces tú puedes construir un complejo, ¿ok? Entonces ahora si tienes dos reales, dos complejos, construyes un cuaternio. ¿Por qué? Porque pones acá JZ2 y haces A más IB más JC más KB, ¿no es cierto? Ese se llama doubling procedure, que es, tú mencionaste que es un Cayley, ¿no? Cayley, ¿no? Entonces también lo llaman double procedure, y si yo hago lo mismo ahora con un cuaternio 2, que también pertenece a los quaternions, tú tienes un octonion, que es Q1 más, digamos, E de Q2 y te da A más IB más C, D más D, K, perdón, más E, F, etcétera, hasta H algo, ¿no? Entonces, pero esto ya es una Cayley álgebra. Hasta aquí tienes anticonmutatividad, pero asociatividad. A partir de acá tienes anticonmutatividad y no asociatividad. Entonces pierdes una propiedad. Hay trucos para resolver ese problema. Muchos físicos trabajan con octonions también para temas de relatividad. Tienen que sufrir mucho para resolver el problema de no asociatividad. Okay. Hay una aproximación donde esa álgebra se puede ver asociativa. Sí. No sé si conoce algo de trenzas. No, pero he visto las ecuaciones, pero no en términos trenzas. Sí, la idea es utilizar... Lo vuelven anticonmutativo. Inclusive, los octoniones los puedes introducir en la geometría usando las trenzas. Sí, bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje? Que si tienes algo con reales, lo puedes volver complejos. Entonces, ustedes han trabajado mucho en complejos, por ejemplo, en Power Systems. Lo puedes extender. Entonces, estamos siguiendo esta estructura, ¿no? De cada vez llevarlo a más dimensiones para facilitar los cálculos. Aquí ven, por ejemplo, un quaternion Gabor filter. Es un filtro de Gabor, pero ya quaternione, una parte real, una parte para el eje X, otro para el eje Y y otro para la diagonal.
Puede ser un low pass filter o un high pass filter. ¿Okay? ¿Qué me sirve? Entonces yo puedo hacer un steering filter de esos cuando Gabor wavelets para detectar direcciones en las imágenes. Entonces aquí hay una estructura que se va por filas y columnas, se llama un quaternion wavelet pyramid. Entonces aquí puedo, por ejemplo, detectar el movimiento de este cubo a través de eso. Y puedo encontrar el flujo óptico que se llama, que me da la dirección del movimiento, como lo ven acá. O este es el famoso Hamburg Taxi, y podemos encontrar el movimiento del taxi, pero monopolar, solamente con imagen. ¿Okay? Este trabajo es un paper que lo publiqué como principios del 2003. Es el primer paper en Quaternion Wavelet Transforms. Y está bastante bien citado y ya. Ok. Entonces. Bueno, ahora vamos a entrar. ¿Hasta qué hora hemos dicho que vamos a trabajar? Tú dijiste que hasta las 12 de la noche no hay problema. Yo conmigo no. ¿Ustedes? ¿Saben qué? Permítame por lo menos. Espera un ratito. Sí, me gustaría terminar por lo menos esta lecture, no sé cuántas faltan. Sí, hay muy poco. Hoy un poquito de la próxima, si me tienen paciencia. Si ahorro tiempo acá, me permite cubrir, digamos, la parte dinámica y mecánica mañana o en detenimiento. Y me queda jueves y viernes para la parte conformal. Necesito 2 sesiones para conformar. Entonces, permítame entonces tratar de avanzar en esto. Ok. Por favor, siempre interrumpan con preguntas. Motor álgebra. No se trata de los motores mecánicos, eléctricos, ¿no es cierto? Motor is an abbreviation of moment and vector. Clifford introduced motors with the name biquaternions. Motors are isomorphous to dual quaternions with the necessary condition I power 2 equals 0. The special for the events are... no sé qué pasó aquí. Falta una imagen, no se han insertado. Oh. ¿Qué estoy? Espera un ratito. ¿En qué estoy acá? Dice, no se puede mostrar en este momento. Bueno, no sé qué pasó, disculpen. Pero no es tan grave. Sí, aquí. Qué raro. ¿Se ve? En esa copia. Ah, en el PDF sí se ve. Sí. En el PDF sí se ve. No, lo que vamos a hacer, me voy a salir de PowerPoint y me voy a ir a Sí, ponte el PDF. Nunca me ha pasado eso, por estar. Qué raro. Estamos en Lecture 2. Lecture 2. Ok, aquí está. No, pero... Ahí lo tiene, arriba. Ahí. No, pero esa es la Sí, es del en la- pincho, en esa la- está en del la- pincho, no lo encuentro. Sí, espera. Tal vez aquí. Ok. Bien, entonces, primero así. Ah, pero tú vas a poder. Ah, sí puedes, ¿no? Sí puedo. Ok. Bien, entonces. Miren. Esta es muy apropiada, es un lenguaje, no olviden, de líneas, es para Screw Theory. Screw Theory es rotation around an axis, llamada L, es el screw line, y along a line, o sea, estoy rotando y me estoy moviendo. Ese es el screw motion, y es muy importante para aplicaciones en mecánica, en ingeniería, y cuadros rotos y muchas cosas. Screw motion. Que es importante que esta línea donde se da, y esta línea puede estar no en el origen, puede estar en el espacio, eso es lo interesante, ¿okay? Es respecto a una línea que esté en algún lugar. Entonces, para eso,
recurro a esta álgebra donde este podría ser. Entonces este se llama Special Algebra o Degenerated Algebra, son los nombres que se da. Pero el primero que introduce el nombre es Clifford en su paper de 1877, donde dice motor es moment and vector, porque hay un, ya explicaré por qué en el momento del moment. El rotor es un vector que rota, es también terminología de Clifford, rotor, y después habla de los biquaternions, que son motores, o dual quaternions, y los llama moment. Esto desapareció, nadie lo usó, pero yo en 96 publiqué un paper y dije, esto se llama motors, y de ahí nace motor álgebra. Pero los otros nunca me citan, lo dicen que es así, motores y rotores, trasladores, pero fui el que yo introduje el nombre, ¿ok? Bien, basado en esto de Clifford. También son spinors. Entonces, mira, primero, estas tienen un escalar, cuatro vectores, aquí están, 6 bivectores, 4 trivectores y un cuadrivector, esta. 2 a la 4, 16 multivector bases, una base. 3 cuadrillan en 1 y uno cuadrillan en 0. Entonces, aquí está dentro la geometría euclidiana de 3 dimensiones. Es una subálgebra también. ¿Ok? Si cuadrillas el pseudoescalar, pues te va a dar 0, ¿no es cierto? Entonces tienes la signature de esta va a ser 1, 1, 1, 0, ¿no es cierto? Así. ¿Ok? Esto es space euclidiano y esto es un vector que podría ser. Ok, entonces tomamos la subálgebra de este, ¿cuáles son los pares? Escalar, bivectores y cuadrivector. Igual que hicimos con la subálgebra de los rotores, llamamos rotos álgebra, este es motor álgebra. Ok, también son spinors y son, por ejemplo, hay un grupo de Cambridge, mis colegas, amigos, lo llaman también rotors. A los motores y los rotors, también pues, hay que llamarlos diferente. Okay. Este es el Robert Ball, autor en 1870 y 1900 del Tratado de Screw Theory. En la Royal Society hay unos volúmenes así tremendos sobre teoría de tornillos, pero hojas y hojas y hojas usando matrices. Okay? O Plucker Coordinates, ¿no? De Grassmann. Pero con esto tú en un par de hojas describes la teoría de tornillos, ¿no? Y tiene interpretación geométrica y puedes... Perdón, ayer había un viento a la salida medio frío y me resfrié. Por suerte no estoy tan mal. Entonces, como ven ahí, entonces yo soy un defensor, un apasionado de la teoría de tornillos. Hice un dibujo hace poco en el cono de luz, ¿no? Ese es como un movimiento de tornillo afino que se va abriendo, ¿cierto? Entonces es igual, solamente cambias la métrica entonces esto es muy importante. Okay. Ahora hay un principio de dualidad porque roto, ¿no? Alrededor de este círculo, digamos, ¿ok? Pero este es un círculo de radio infinito, ¿no es cierto? Una línea, si rompes el radio, lo abres, se vuelve una línea. Entonces, son movimientos ortogonales. Este en este círculo y este en otro círculo, ¿no es cierto? Es como un toro, o sea, si tú tienes un donut, ¿no? Es un donut, ¿no? Te mueves así y este es totalmente ortogonal a este movimiento, ¿no? Ahora, si rompes es un donut de radio infinito, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento de rotación y de traslación son totalmente ortogonales. Es muy importante. Y en S3, ahora estamos hablando, vamos a entrar al Special Euclidean Group. Es rotación y traslación, o movimientos rígidos, ¿no? Movimientos rígidos. Entonces, la base es esto. Con matrices no se habla de esas cosas.
Ok, ahora vean cómo vamos a trabajar. Primero, pongo un rotor en el origen. Tengo aquí en el origen, recuerdan el plano, el R, que es un, y acá la rotación, entonces, ese lo llamo R. Ok, ahí está. Es con estos coeficientes, bivector, esta parte es la parte, digamos, bivectorial, tiene la forma coseno, o la puedo escribir como A sub C para esto y A sub B para esto. Okay. Ahora miren, si yo no lo dije, pero lo voy a definir después, yo puedo definir este traslador. ¿Recuerdan cuando hablamos de los tres números, el dual, el imaginario, el doble? En el dual había E elevado a la alfa más omega beta, series de Taylor, y como en los cuadrados de 2 y 3 desaparecen, quedaba un E elevado a la alfa 1 más omega beta, ¿no? Yo les decía que esa descomposición, o sea, era E elevado a la más omega beta, me daba E de alfa 1 más omega de beta, porque las dos componentes desaparecían, y les decía, esto es como dilata y esto es algo como si se moviese en una línea, algo así. Pero no pude explicar porque pues esto es un campo, un cuerpo, un campo, no puedo hablar de un espacio y de esas cosas. Entonces, si yo, hablando de un grupo de Lie, escribo teta medios n más i t medios y hago esta operación, entonces voy a tener e teta medios n más 1 más i teta medios. Entonces, esto es el traslador y esto es el rotor. ¿Vieron? Entonces tú puedes, gracias a eso, gracias a los números duales, separar en dos operadores, uno que es la rotación, que ya la conocen, y otro el traslador. ¿Ok? Pues un poquito, porque no definí el traslador, sino lo voy a hacer más tarde, pero como este es un spinner, yo hago un sándwich de este rotor y lo llevo, se fijan lo llevo, digamos, por acá. Este R es la orientación de una línea y esta es su distancia. Entonces, ya no pasa por el origen, sino está acá. Y acá está mi rotor nuevamente. ¿Ok? Entonces, con el sándwich de ese traslador, traslado este operador, es como un objeto, lo llevo acá, como ven aquí. Entonces, voy a hacer rotaciones sobre este plano y con una orientación n, que me define esta línea. Entonces, si hago esta operación ahora acá y hago todas las operaciones, puedo factorizar, etcétera, y me llega a coseno de teta medios, seno, pero en vez de n, L. L está descrito por la orientación y por el momento, que es donde yace la línea, que es n por una traslación. Entonces yo hago el producto Weiss de n con n, me da m, que me describe la orientación de un plano. Entonces, la línea de tornillo yace sobre un plano cuyo momento describe la orientación del plano. Esto no es de norma 1, es m. Si yo tomo la norma de m, me da un escalar d, que es la distancia ortogonal del origen a la línea. La información ahí está codificada. ¿Ok? Entonces, la línea de Oscru está sobre el plano que no pasa por el origen y está a una distancia TC, cualquier vector, que aquí es, pero su proyección ortogonal es la distancia de GS o distancia, o el step, o el foot, lo llaman. Bueno, pues vean qué interesante.
Si era n, ¿por qué? Porque era una línea que pasa por el origen, la distancia de GC es 0, entonces no tiene momento. Pero si la muevo, entonces aparece un L. Entonces este se vuelve una línea. Ok. Ahora, ya expliqué que el traslador tiene esta expresión, donde es el pseudoescalar, por esta expansión aquí. Y esto es un bivector expresado en, lo voy a escribir acá. Si me das ITC medios, esto es E1, E2, E3, E4, y esto es, digamos, saco el 2 afuera, esto es E2, E3, TX, más TI, E3, E1, más TZ, E1, E2, ¿no es cierto? Si ahora multiplico todo esto, me va a quedar TX, o sea, un medio de TX por E4, E1, más TI, E4, E2, más TZ, E4, E3. ¿Ok? Porque entonces el dual de este es este. El dual de este es este. Que lo ven acá. Ok. Entonces, si ahora combino dos, tengo mi rotor este, y ahora le pongo un TS, no estoy haciendo el sándwich para mover esto, ahora solamente estoy formando el operador de S3, de movimientos rígidos que compone de una rotación y una traslación. Por eso el medio, porque este va a ser después aplicado por la izquierda y por la derecha, ¿no? O sea, yo voy a tener, digamos, una línea, voy a explicar, le voy a aplicar por la izquierda y por la derecha un sándwich y la voy a rotar y la voy a trasladar. Entonces estoy trabajando solamente con esta parte, por eso lleva el medio. Entonces hago los cálculos y obtengo unos valores aquí. Si estos valores los pongo en coseno, etcétera, recupero, miren, aquí de n pasó a línea, ok, queda la línea, pero el ángulo se vuelve dual, nos aparece un dual, eso es fabuloso. Entonces el coseno va a ser de un ángulo dual y el eje de tornillo está dado por L. Entonces como una simetría en las ecuaciones y hay mucha... Eso es el coseno. ¿Perdón? Eso es el coseno de un número escalar más pseudoescalar. Sí. Es ¿Cómo raro. se define? Bueno, se Sí. define nada. No, pero si tú descompones esto, digamos, va a ser coseno por el pseudoescalar afuera. O sea, puedes trabajar. En la descomposición trigonométrica sale el escalar afuera. Sale fuera, ¿no? Del coseno. Sí. Esto es también algo medio extraño, o sea, es nuevo, pero funciona perfectamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces haciendo un resumen de esto, tienes el rotor que lo viste acá, y tienes el motor, y este ya es el movimiento de tornillo. La división del ángulo con el desplazamiento se llama lo que es pitch. En pitch, ¿no es cierto? Digamos el paso del tornillo. Cuando compras un tornillo en la ferretería, te preguntan el hilo, el paso, algo así, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, propiedades. ¿Recuerdan esta ecuación? Entonces, si elevo esto, me da esto. Eso es para recordar esto. Pero ahora, en vez de esto, aquí era, pues, son, digamos, un número dual, son escalares. Entonces, no tiene una interpretación. Es un campo, no puedo decir aquí, digamos, rotación, ¿no? Solamente como algo, como dilata, y esto hace, no se podía explicar, pero ahora sí, si tengo esto, puedo decir, pongo esto acá, que entre paréntesis esto prácticamente, multiplicado por la línea acá, sí, entonces puedo factorizar esto, viene el traslador, y el rotor, pero noten que no es n, sino es L. Entonces, si esto es así, multiplico el RS y entonces yo puedo tener esto como un R'. Entonces
el rotor en la parte real y el rotor en la parte dual, pero este es R con wedge T, ¿no es cierto? Wedge T. No se pone aquí porque es igualmente wedge. Entonces, igual que antes, yo puedo encontrar constraints, que es R' por el R conjugado, y recupero la traslación. El valor absoluto de este M sería M con M conjugado, conjugo esto, y calculo y al final me da 1. O puedo también usar esta representación. Y es muy interesante porque en este paso yo podría haberme quedado aquí satisfecho, pero si observo bien, para que se mantenga este valor acá, este tiene que ser igual a 1, eso sabemos de antes, ¿ok? Pero esta parte tiene que ser 0. Estos constraints son súper importantes. En matemáticas, y particularmente en análisis numérico, o resolución de ecuaciones diferenciales, cuando quieres encontrar la solución de eso, digamos en geometría algebraica, tú buscas constraints para, como dice la palabra, restringir a un subespacio donde tengas las soluciones de esas ecuaciones. Pueden ser polinómicas o ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando descubres constraints, el cálculo se hace más fácil porque no necesitas vagar por todo un espacio de n dimensiones. Estos constraints son útiles, ejemplo, a ver, un poquito para la intuición. Cuando tienes una matriz como esta, tú tienes estos vectores columna, llamamos R1, R2 y R3. Estos, para empezar, son ortogonales, ¿no? Y tienen norma 1. Entonces, aquí por ejemplo tienes 9 coeficientes, ok. El determinante es 1, una ecuación. Y por otro lado tienes acá 3 coeficientes, puedes tener 5 ecuaciones más el determinante 1, 6. Los 9 coeficientes menos 6 ecuaciones te queda 3 grados de libertad. Es una manera de revisar, ¿no? Entonces, con eso, ecuaciones te permite resolver las ecuaciones. Reduces el número de libertad a 3, que son los ángulos de Euler prácticamente. ¿Para qué sirve esto? Nosotros trabajamos en el 97 más o menos, y hicimos el Motor Extended Kalman Filter. El Kalman Filter es un observer muy poderoso, digamos el filtro óptimo, el rey de los filtros, Optimal Filter se llama, para hacer tracking. Pero nosotros queríamos hacer tracking del movimiento de los ejes estos, o sea, del screw motion. Entonces ya usamos Extended Kalman Filter porque es un modelo no lineal y lo llamamos Motor Extended Kalman Filter. Entonces eso es muy útil porque puedes hacer tracking de cuadros rotos o de movimientos de brazos robóticos y muchas cosas. ¿Ok? Usando multivector. También hay el Rotor Extended Kalman Filter, pero es más completo el motor porque tienes ecuación también. Unas ecuaciones, si tienes una sucesión de 2 motores, aquí como lo ves, puedes calcular el resultante aquí. Puedes escribir también el motor en una forma, digamos, parte escalar, parte bivectorial. Y lo puedes escribir como algunos en literatura pueden hacer con los igual coternios. Puedes escribir 0 para el escalar y A para la parte vectorial. Estos automorfismos son muy útiles porque con estos puedes calcular digamos, los componentes. ¿Okay? Puedes definir eso y calcular. Pero eso también tiene una mayor importancia, más adelante vamos a ver. Porque vieron que no se dieron cuenta, pero yo dije, el movimiento de una línea es así. Pero entonces, un punto, como esto en 4 dimensiones, el punto tiene una coordenada homogénea. Y el punto, ahora vamos a ver más un rato, se va a escribir así en esta álgebra.
el movimiento de un punto, esto con en mayúscula. Si yo hago ahora esto así, no sirve, tengo que hacer un especial automorfismo. Igual con el plano. El plano va a ser, digamos, como vectores su orientación y su distancia de GC. Y en álgebra geométrica la vamos a escribir como n más id, el plano. El movimiento de un plano, o sea, la cinemática de un plano, va a ser escrita como m conjugado y así. Entonces, aquí no hay necesidad, o sea, aquí se usa la conjugación normal, pero aquí un especial, o sea, es como un automorfismo diferente. Y la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué no todo es igual? Porque la álgebra motor es especializada es un lenguaje de líneas. Entonces, si hago la cinemática de un punto y de un plano, tengo que hacer ciertas funciones porque los grados de libertad que me ofrece la álgebra de motores no es suficiente, y así modelo la cinemática, que lo vamos a ver más un rato, ¿ok? Entonces, la álgebra de motores, si bien es en 4 dimensiones y tiene, digamos, 6 bivectores, no me permite usar el mismo sándwich para el caso del punto y el plano. Alguien comentó, y de los planos, o sea, hice también aquí hice un dibujo, un poquito para la intuición. Si yo tengo, para empezar, yo tengo, digamos, E1, E2 y E3. Y para los rotores tengo ahora E1, E2 son bivectores, ¿no es cierto? E3, E1 y E2, E3, que son planos, dijimos, ¿no es cierto? Tres planos, ok. Este es E3 y este es, digamos, G más, está en esta álgebra, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Me voy a R4. Ok, R4. Entonces va a significar que yo voy a tener 2 frames covariantes. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener esto, digamos, en suma directa con el E4E1, el E4E2 y el E4E3, que es lo que había calculado acá. Entonces, este y esto son 6. ¿Recuerdan que teníamos 6 bivectores? Tenemos 6 planos bivectoriales ortogonal entre sí y todos. Entonces, los de abajo representan traslaciones, ¿no? Entiendo. ¿Cómo? Los de abajo son los de las traslaciones. Exacto. Entonces, tienes que imaginarte que en R4, para R4, vas a trabajar con un grupo de Lie, que es rotaciones de relaciones, pero tus recursos de operadores van a ser 6 planos bivectoriales. Entonces, en R3, en el euclidiano, tienes rotores solamente 3. Te das una dimensión, aparecen 6. Uno para rotaciones y otro para traslaciones. Son duales entre sí. Y digamos, bueno, en física, lo que se hace es, voy a poner aquí, se introduce un sistema de coordenadas covariante que va a satisfacer estas propiedades. 1 cuando i es igual a j y 0 cuando son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ya esto se escribe así, ¿no es cierto? Estamos así. Que es, cuando son iguales es 1 y cuando son... Y estos, que son el reciprocal frame, que se llama, reciprocal frame, está escrito así,
que también hace esto, pero estos son ortogonales. Entonces, alguien dijo algo, una frase que me gustó mucho. ¿Cómo te llamas? Disculpa. José Luis. José Luis dijo, nosotros no hablamos con los matemáticos. Grupos de LIS decían de 2006, ahora es el state of the art. Entonces, lo que yo estaba haciendo todo este tiempo es llevar la matemática física a la práctica, ¿no? Que es ingeniería, computer science, esas neurocomputing, esas historias. Por eso cuando voy hablando, tomo muchos elementos de los físicos. No solamente los matemáticos, pero también de los físicos. Porque los físicos trabajan con cosas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen inertial frame, ¿no? Y también usan, digamos, los sistemas de referencia covariantes. Es decir, si algo pasa aquí, también pasa aquí. Hay una relación. Son covariantes, ¿no es cierto? Entonces, una trayectoria, digamos, de una nave o una partícula, yo tengo mi frame de los EIs, ¿no? Y mi frame de los sombrero EIs, que son covariantes, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas propiedades invariantes que prueban ellos. Entonces, es muy bueno usar ciertos términos de los físicos, por eso introduce estas cosas. También en control han dado muchos conceptos de la física, los observers, los observadores famosos. ¿De dónde sacaron eso? De los físicos. Los físicos te ponen en este viaje acá, te ponen un observador, o sea, un frame que está observando, digamos, ciertos estados, ¿no? Vector de estados. Entonces, yo creo que ingeniería se nutre de matemática y física y de mecánica. Entonces es muy bueno usar esos conceptos, porque eso aclara mucho. El reciprocal frame es fundamental. ¿Okay? Entonces, el reciprocal frame lo descubres acá. Esta base de 3 bivectores es el reciprocal frame de los bivectores euclidianos. Están covariando. Son ortogonales entre sí, como lo expliqué acá. Ok. Veamos acá un tema. Una pregunta, igual. Sí. Estoy intentando entender desde el punto de vista geométrico la relación E4 al cuadrado igual a 0. Okay. Nosotros, en matemáticas, en realidad, trabajamos... Es un null vector, ¿no es cierto? Sí, trabajamos normalmente con relaciones más generales, por ejemplo, ¿por qué al cuadrado y no E4 al cubo igual a 0? E4 al cubo igual a 0. Estoy pensando... el beta es el paso en el motor, ¿no? Sí. Es el paso. Ese paso lo recuperas a través de una recta, ¿no? La fin, tienes 1 más beta por i. Okay. Y el i pseudoescalar, ¿sí? Claro. Ok, sí. Estás cargándote el término de grado 2. Un posible i cuadrado lo estás truncando. Okay. ¿Qué pasaría si el rotor se moviese alrededor de un paraboloide, hiciese así y fuese agrandando? Ahí tendrías Eso es un conformar. paso. Eso es conformar. Eso que acabas de decir es en métrica Minkowski, que es space and time. Pero ahí la relación sería entonces al cubo igual a 0. Sí, pero espera, él como tiene una cultura muy fuerte, penetra todos los temas y los va conectando. Mira, lo que él dice, que yo me los reservo, porque cuando hablamos de esta álgebra, digamos, especial o degenerada, ¿cómo que cuadría con 0? Claro, alguien que conoce los null vectors dice, va por ahí o él. Pero más adelante vamos a hablar de lo siguiente. Cuando estemos, recuerdan que hemos ido de G2 a G3, ahora a 3,01, que es como G4. Y es por necesidad, ¿no? Necesito más elementos para modelar y calcular, entonces voy extendiendo esto. Y esta, que es pseudo-euclidiana, se llama la conformal geometry. Entonces, acá introdujimos ¿no? Que da lugar a que es parecido al epsilon o omega que iniciamos. Estos se llaman operadores isotrópicos.
Pero este operador, si es bien es isotrópico, es conmutativo con, digamos, con escalar y vectores, pero tiene interpretación geométrica de volumen, ustedes ya lo han visto, entonces un avance. Ahora, por necesidad digo, no, necesito irme más allá, ok, 5. Entonces aquí aparecen, estos cuadrían en 1, ok, y el quinto en -1. Se acabó. Pero, si yo ahora combino E4 menos E5 menos E4 dividido por 2, lo voy a llamar el origen. Y el punto, en el origen del sistema. Y ahora si hago esto, ¿no? ¿Qué voy a obtener? Dos propiedades. El producto interior me da de estos dos menos 1. Y si yo elevo al cuadrado estos, me da 0. Eso lo introduce Lobachevsky, que se llaman los null vectors. ¿No? Un null vector es aquel que cuadría en 0, ¿no? Idempotent cuadría en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, miren, como ustedes ya saben que la asignatura de espacio puede ser, está decidida por esto, basta con una combinación de lineal con aquel que cuadría en 1 y otro, perdón, en -1 y 1, obtengo un nuevo vector, y que los llamo por necesidad el origen y el punto al infinito, que son null vectors. Entonces, las ecuaciones que veíamos, que hacíamos 1 más i t medios, ahora va a ser el motor o el traslador en conformal 1 más e infinito t medios. Ahí ya le he puesto un null vector que me facilita la expresión de esto. Clifford en ese tiempo no conocía el null vector. Habían las Grassmann álgebras, pero no conocían null vector. Entonces tuvo que usar omega o epsilon, que es un operador isotrópico. Pero ya avanza todo, entonces ya podemos usar el pseudoescalar, que en realidad es esto. Entonces, ahí yo ya puedo explicar claramente, algebraicamente y también un sentido geométrico, el papel de un null vector. Ya, pero aquí en este proceso todas las relaciones que tenemos son cuadráticas. Sí. Combinamos dos EI al cuadrado. Bueno, es un producto geométrico, ¿no? Tú dices E0, producto geométrico, me da E0 punto E0 más E0, es definitivamente 0. Pero aquí también, bueno, aquí sí da 0 en ambos. Sí, pero lo que digo es que las relaciones que estamos considerando en estas operaciones cuadráticas siempre es EI al cuadrado vale 1 menos 1, 0 y EI por EJ es menos EJ por EI. Lo que hacemos es aumentar la cantidad de EIs que tenemos. Sí, por supuesto. Sí. Mi pregunta va en la otra línea. ¿Tendría sentido geométrico y para ingeniería aumentar el exponente? De manera que si hiciese no sea E4 al cuadrado igual a 0, sino E4 al cubo igual a 0. Sí, es una pregunta. Estaba pensando qué ocurre con un rotor que se moviese como en un paraboloide, de manera que hay un paso, pero también se va agrandando. De manera que tienes 2 grados de libertad. Bueno, a ver, Eso sí, espera un ratito, espera. Lo que él le dice es muy interesante y voy a escribirlo, digamos, en este huequito. Mira, acuérdense que lo que él dice es también un grupo de Lie, ¿no es cierto? Y los ingredientes, los bloques para construir grupos de Lie eran, digamos, este es un punto, que lo vamos a O como, ¿no? E, J, E, I. Entonces, no, espera, X, lo vamos a poner X. X'. Entonces tienes el operador y el conjugado, ¿no es cierto? Noten bien, antes lo llamamos N o M, ¿no? Pero su norma era 1, entonces pueden ser esto. Entonces, las reflexiones, dos reflexiones sucesivas me construyen un rotor, un traslador o un operador de grupo de Lie, ¿no es cierto? Ahora él dice lo siguiente, es muy interesante. ¿Qué pasa? Él dice, no, me imagino lo que él dice, que yo voy a hacer 3 reflexiones. ¿Ok? ¿No? Y aquí está mi nuevo X, digamos, perdón, este es X, ¿no es cierto?
esos, tú puedes usar trivectores, es lo que estás hablando. Sí, pero yo Claro, no, pero al final, si pones todos 6, ¿no? El cubo va a ser 0 o algo así, o algo, claro, ¿no? yo me estoy preguntando qué Sí, sí. ocurriría si le pido que al cubo valga 0. Puede ser, puede ser. No sé si estoy precisamente resolviendo la pregunta, pero eso me da el argumento para explicar esto. Y esas son en supersimetrías. ¿No? En supersimetrías se usa trivectores como operador de grupo. Que es, más o menos tú lo decías, me estoy moviendo, pero estoy dilatando al mismo tiempo. Sí, en el desarrollo en serie que has puesto antes Sí. se ve bien. Ahí has truncado en el término 1. Entonces aparecía el beta. ¿Qué pasa si truncas en el término 2? A ver, espera, vuelvo a escribir la ecuación. En el Tú desarrollo, tenías en elevado- la transparencia que había antes que estaba el desarrollo. Si en fuera serie. teta medios, n más y t medios, ¿no es cierto? Y eso quedaba teta medios, n más, 1 más y teta medios, ¿no? Porque trunqué esos 3, ¿no? Sí. Truncaste Truncaste ya el entendí, término ya. de grado. Espera, sí. En la expansión de los números duales aparece primero omega, ¿no? En la antigua, omega al cuadrado, omega cubo. Pero omega al cuadrado ya se hace a 0. Entonces el omega cubo es omega multiplicado por omega al cuadrado y omega al cuadrado se hace a 0, también se 0. Entonces, ¿Qué es porque pasaría, omega si cuadrado... ¿Qué pasaría si imponemos omega cubo igual a 0? A ver, espera. No... Que no sea 0 el cuadrado, ¿no? Omega cubo sea igual a 0. Hasta que No, tiene la serie infinita, ya no puede. No, pero no sería infinito, pararía ahí, ¿no? No, para en el 2. Porque el 3 ya es 0. El S0. El 2 no le ha exigido, ya, pero el 4 no tiene por qué ser Sí. cero. Bueno, vale, Claro, sí, no, sí. ¿Sabes a qué? partir de 3. Eso tendría que hacer, entonces son formas cúbicas, no cuadráticas. ¿No? Exacto. ¿Se acuerdan que a un inicio dije, a ver, no presten atención y a ver, decía, tengo una forma lineal que es una forma cuadrática Q, entonces el producto aparecía 1 más Q y una expresión. Esas son formas cuadráticas. Aquí tendrías que, al principio, empezar con Q cubo y es otra forma bilineal. Otra cosa. No es bilineal, sino... No, pero yo digo solo el omega al cubo igual a 0. El mismo setting, pero solo el A ver, espera, déjame pensar un momento esa cosa. Significaría que... Es que de un inicio, acuérdate, decíamos omega, teníamos A más omega, ¿no? Es un campo, un field, un cuerpo. Y decías omega cuadrado menos 1, omega cuadrado 1 y omega cuadrado 0. 3 tipos de número. Entonces, bueno, esto es, digamos, es como un field, no tiene ninguna, es un poco difícil. Pero ahora lo que él plantea es, yo voy a tener igual este operador, pero es omega Q1 menos 1, omega... Sí, pero solo el omega cubo, yo lo que quiero es solo truncar la serie en el término de grado 2. Por lo cual necesitaría el omega cubo igual a 0. ¿Qué sería? Eso es lo que estaba Pero es que el pensando. omega cuadrado tendría... Bueno, mira, ahí... Espera, un poquito. Me estoy ayudando. Yo no soy, digamos, un matemático, digamos, de escuela. No soy... voy soportando nuestras cosas. Pero mira, ¿yo qué haría acá? Introduciría, digamos, un omega 1 y un omega 2. Entonces, cuando haga, digamos, esto, digamos, este omega, este es mi objetivo, entonces voy a separarlo en dos. Entonces, el 2 hago así. Entonces, esto es, digamos, bueno. Esta condición tendría que darme, tú me decías 0, ¿no es cierto? Entonces, tendría que hacer algo así. Ahora, aquí no se ve, pero es muy posible si introduzco una lineal combinación aquí, ¿no? Entonces puedo imponer esa excepción. Tal vez sea posible. No, Pero nunca he visto algo así. No, mi interpretación era que si cuando has truncado en 2, lo que sacabas era el paso del movimiento tornillo, Sí, si truncas en 3, como que tienes 2 grados de libertad. sí. Entonces mi idea era si no sería, digamos, un movimiento tornillo en el que hay un paso, pero también se va ampliando. Sí, entonces yo te voy a responder, digamos, con algo que conozco. Eso que me dices, claro, vuelvo a esto.
Entonces, este individuo va a ser, digamos, el traslador que dices. Y el tercero lo voy a escribir como logaritmo natural de rho exacto. O sea, espera. No, es que me falta. Si yo le pongo, ahora voy a poder escribirlo. E0, E infinito, J, EI, X, EI, J, E infinito es 0. Este es un bivector que es estos que mencioné y se llama el plano de Minkowski. Entonces, este operador lo voy a escribir logaritmo natural del rho. Y eso es la dilatación. Entonces, tú te estás moviendo la traslación. Y si hago que el pitch vaya creciendo, ¿no es cierto? Me estoy abriendo, que es una dilatación. Entonces, para poder construir eso necesito un bivector, no uno solo. Entonces, ahora estos, a ver, vamos a ver si es verdad. Si yo, es muy posible. Si truncas en 3. No, mira, como este eleva al cuadrado 0 y este eleva al cuadrado y ambos son combinaciones lineales, tal vez al hacer la expansión, no sé, sobrevive alguien. No sé. Pero a mí ese planteo me asfixia un poco porque es muy restringido. Si yo uso este principio, construyo un nuevo bivector que es el dilator. Entonces puedo poner rotación, traslación y también expansión. No, pero con lo que yo digo es que los bivectores siguen estando, porque yo lo único que tocaría sería el omega. Me es difícil formular algo. ¿Sabes por qué no dejamos eso? Y cuando entra conformal, antes de venir voy a ver cómo responder esa pregunta. ¿Okay? Por ejemplo, Nunca me he encontrado una pregunta así. ¿Por qué el tornillo sigue una recta? ¿Por qué no podría seguir una parábola? Ah, muy bien. Eso es una cosa excelente. Mira. Muy bien. Es una cosa de mecánica, ¿no? Está infinitesimalmente sigue una recta, pero luego puede girar. Sí. Eso es muy bien. Espera. El teorema Primero. Sadler. Espera. Acuérdense que el exponente, que es el álgebra de Lie, siempre son bivectores. No son trivectores. ¿Okay? Ahora, a través de reflexiones tú puedes, por ejemplo, aquí construir un primer bivector para hacer un rotor y otro para hacer otra cosa. Entonces mencioné, digamos, la dilatación. Entonces, y cuando estaba tratando de formular el ejemplo en espacio y tiempo para power systems, tengo este movimiento, ¿no es cierto? Entonces, lo que está pasando que aquí estoy abriendo, ¿no es cierto? Está abriendo el paso sigue el mismo, pero está abriendo, digamos, ¿no? Y eso es en conformal, por ejemplo. Entonces, este tipo de tornillo ya es un tornillo afino. No es así. Ahora viene lo tuyo. Es eso que acabas de decir, que me gustó muchísimo. Lo estuve repitiendo a mis estudiantes como 15 años. Tenemos que tener matemáticas para poder hacer un tornillo, pero no una recta, sino una curva no lineal, ¿no? Y lo hemos terminado hace un año y medio, pero interesante, eso lo voy a mencionar cuando lleguemos, que también va a responder a tus preguntas, que es, si tienes recursos que no tienen transformaciones afinas, ¿cómo puedes hacer movimiento de tornillo que se abra y que no vaya por una recta? Es, digamos, la generalización del tornillo de screw. El tornillo de screw es obvio en un régimen euclidiano, ¿no es cierto? Pero si ya estás, digamos, en una transformación de Lorentz, Minkowski metric y todas esas cosas, tú puedes empezar a hacer ese tipo. Entonces, ahí la respuesta, si bien puedes dilatar, como él plantea, ¿cómo puedes deformar la curva? Entonces tienes que parametrizar la curva. ¿Y cómo lo hacemos?
tomamos puntos en la trayectoria, hacemos una interpolación en el manifold de study, lo voy a explicar después. Entonces, hago que mi eje ahora sea así y aplico una rotación y una traslación tangente a esa trayectoria y hago el movimiento de screw generalizado. Que es eso, porque en las aplicaciones eso necesitamos, ¿no es cierto? Y yo no sabía. Entonces, ahora, obviamente, con estas cosas, más lo que acabo de decir, hemos hecho, por ejemplo, interpolación de objetos geométricos, una línea en una curva así. Interpolación de un cuadrado, interpolación de un círculo, o de una esfera, o de un elipsoide, pero siguiendo una trayectoria así. O sea, tú puedes usar los motores, pero para interpolar curvas no lineales. ¿Ok? Pero bueno, volviendo un poquito. Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno cava el suelo, por la resistencia se puede ir moviendo, el perforador se puede ir moviendo, Sí. y al final lo que te queda no es una recta, Sí, es sí, una curva. sí, sí. Eso que estás hablando, tengo un proyecto de operar riñones, ¿no es cierto? Entonces, cuando me acerco, el cirujano acerca con su bisturí, ¿no es cierto? Y toca, es flexible, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una muchacha que esta mañana habló digamos, de viscosidad o algo así. Entonces, hicimos que ese movimiento, el eje, esté parametrizado con el factor K, que es la elasticidad. Entonces, unas esferas, lo explicaré más adelante, que van variando proporcional a la elasticidad del material. Entonces, es un poco respondiendo a eso, ¿no? Entonces, tú puedes, en ese framework de cálculo, puedes introducir ya, digamos, parámetros que representen, digamos, resistividad o elasticidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la pregunta tuya fue algo que fue una espada de Damocles muchos años, pero ahora ya lo veo en mi programa y en aplicaciones. O sea, hacer un tornillo generalizado, que se dilate, que rote, que traslade y su eje sea una curva no lineal, ¿cierto? Y eso en las aplicaciones es súper importante, ¿no? Ahora, yo en un momento mencioné los trivectos en supersimetrías. Entonces, esos son son también como operaciones de grupo, pero con tres, en vez de bivectores, con trivectores, que es dominio de las supersimetrías. ¿Okay? Solamente un comentario. Es que cuando yo publiqué un libro junto con Garrett Sobczyk, y el primer capítulo obviamente fue de David Kestenes. Cuando habla de conformal, dice vamos a generar con bivectores o con trivectores. Y ahí se me apagó la luz del cuarto porque no entendía nada. Pero se trata de hacer grupos, pero con trivectores. ¿Okay? Es como decir una dimensión más, ¿no es cierto? Sí, Y puedes tienes más recursos, Pero el formalismo matemático existe para eso. Okay. Sí, eso es lo que se llama grupoides. ¿Cómo? Grupoides. Ah, ok. Ya. Bueno, ¿Cómo? Hasta las 12 de la noche. Vamos. Sí. fatal. Sí, Fatal. siempre que... Mira, mis cursos allá en México de horario es de 11 a 12, de 11 a 2 y media, ¿no? Y salen a las 2 y media. Dicen, pues nosotros tenemos que ir a comer, ya la cafetería se está cerrando. Ya, es normal. Pero vamos a terminar con esto y ya lo dejamos para la próxima, ¿eh? Entonces, mira, ahora, ¿cuál es, digamos, mi esfuerzo? Son 25 años trabajando en esto. Yo, como un sacerdote jesuita, ¿no? Que después te echas y te consagras, ¿no? Yo me puse la sotana de Algecomer, ¿no? Pero llegué a Alemania y el profesor me dijo, aquí está el libro de Kestenes, ¿quieres trabajar? Ni idea tenía. Nadie quería ir de los postdoc ahí a hacer eso. Yo dije, bueno, lo haré. Como latino no le tenía miedo a nada y me entré. Pero eso fue la puerta abierta y toda mi carrera se basa en eso. ¿A qué quiero llegar? Que no era suficiente. Tengo un método, digamos, en la ciencia dialéctica. O sea, necesito probar ¿no? hipótesis, tesis, en una forma dialéctica.
y me interesa mucho, digamos, la ingeniería. O sea, bajar la matemática, la física, la ingeniería y resolver. Resolver, por ejemplo, un robot es un conjunto de motores primitivos con cables, una computadora, puede haber nonlinearidades, cosas caóticas, ruido. A ver, resuelve con toda la teoría. Entonces, siempre mi objetivo es hacer máquinas inteligentes en real time y en space and time. O sea, yo disfruto mucho, es mi naturaleza, me gusta mucho lo concreto. Entonces, todo este tiempo no he probado teoremas de geometría, algunos sí, pero más he demostrado que se puede resolver problemas con eso. Entonces van a ver, hay una serie de temas. Por ejemplo, cuando él me invita me gustó mucho porque yo estoy trabajando en diferentes áreas, pasando conceptos de uno a otro, probando y así. Y me dice Power Systems. Power Systems, empiezo a ver su paper y me pareció pues increíble. Digo, hay un área que nunca había imaginado y lo que quiero con él es avanzar en esa para seguir cubriendo. Entonces, aquí van a ver una serie de temas, empezaremos de robótica y de ahí ilustraré. Acá se ve un robot, es mi primer robot que tuve, tiene un sistema de coordenadas y esta cámara tiene también su sistema de coordenadas. Entonces, para que este robot pueda lo que ves relacionar con su sistema de coordenadas y poder orientarse bien, hay que resolver lo que se llama hand-eye calibration. Hand-eye calibration es un brazo robótico, pones una cámara fija acá y aquí hay una relación desconocida entre el sistema de coordenadas, eso. El sistema, en ecuaciones usando, recuerdan, H es una matriz homogénea, o sea, el movimiento, el S3 lo puedes escribir así. Entonces, ahora asume que A es RA, TA y así. Entonces, puedes escribir con coordenadas homogéneas entonces esta es con RB, TB. Entonces, la desconocida va a ser R de X, T de X, 1, 0. Entonces, esta relación es altamente no lineal. Esta ecuación es terrible, porque no es el X, si estuviese el X al otro lado está fabuloso, pero está al otro lado, ¿no? Y como no son computativas, entonces sobre eso. Entonces hubo un grupo que es Roger Moore y su estudiante resolvieron esto con ecuaciones en forma no lineal y publicaron un paper fines de los años 80 más o menos. Entonces espera, ¿y qué pasa? ¿Esto es mi PDF también? ¿O no? Sí. ¿Y por qué no aparece algo aquí? Espera. Es que está en... Ah, Está más inicial. sí, no, es que esto, sí. Bueno, lo tengo que escribir. Es que esto no es, era solamente mostrar un ejemplo. Pero miren. Entonces, ustedes saben que podemos trabajar con motores. Entonces yo lo puedo escribir M de A, M de X, M de X y M de B. Entonces, paso eso al otro lado y tengo esto, ¿no es cierto? Pero el teorema de Chen me dice que, ¿qué pasó? La línea de A, el tornillo de screw, está relacionado con B, con esta. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos coeficientes aquí que son redundantes. Entonces, aprovechando ese concepto, lo único que importa son el eje, este es del robot y este es de la cámara, esta es la relación. Entonces, el eje de tornillo LA con el de LB. No interesa lo demás, entonces tú puedes simplificar, eliminar muchos coeficientes de acá y te queda esta fabulosa ecuación que es el movimiento de los ejes de screw de los frames. Entonces, haciendo eso, tú puedes después hacer dos movimientos, porque tienes 3 grados de libertad, 6 grados de libertad en cada línea, y con 2 movimientos tienes 12, y como aquí tienes 8, con 2 movimientos es suficiente, pero haces varios para combatir el ruido, y haces el null vector de eso, y el null vector es el motor, y resuelves hand-eye calibration. Entonces, lo he hecho muy rápido, pero ya veremos más adelante eso. Entonces, aquí se ve, digamos, cómo puedes calibrar, y después aquí tienes una cámara estéreo, puedes encontrar unos puntos.
Y después, no sé si esto va a funcionar. Creo que, a ver, espera. No hay la película, pero una vez que has calibrado esto, el robot ya se puede mover y está relacionado con su ambiente. Es muy importante. Y nosotros después, cuando teníamos un robot, le pusimos un láser, ¿no? Un láser. Entonces, el láser, también odometría, usamos un espejo parabólico para ver 360 grados. Todos los sensores con hand-eye calibration, lo llamamos sensor body calibration, y podemos calibrar todos esos sensores con el sistema general del robot y podía navegar después muy bien. Entonces, la odometría, la omnidirectional vision, el estéreo y el láser, fusionábamos toda esa información, teníamos una descripción mucho mejor del ambiente y podíamos mover. Entonces, ven, teoría de líneas, screw líneas. Inclusive la navegación la hacíamos con teoría de líneas. O sea, las líneas, los físicos lo saben. Teoría de screw es importantísima. Está en todas partes. Si tú me dices, es que no, yo quiero en cosas afines, entonces es un tornillo generalizado. Digamos, ¿no? Por ejemplo, la Lorentz Transformation, ¿no? Es la que más o menos... ¿Esto tenéis un paper sobre este método? Tengo todos varios. Y también tengo cómo hago slam, ¿no? Con líneas. Entonces, fabuloso. O sea, te mueves, te refieres con líneas. O sea, con líneas, todo con líneas. Que hace ya a lo mejor 7 años casi, pero un grupo del MIT sacó un método bastante chulo de cómo hacer esto con dual quaternions. Y es extraño, dicen MIT, dice son los monstruos, ¿no? No, pero quiero decir, los dual quaternions... casi lo mismo. Sí, pero es que motor son mejores, los dual quaternions. Pues por eso quiero compararlos, para ver lo que tenemos que hacer. Mira, este mismo curso lo di en el MIT porque fui Sí, lo visiting vi, professor en MIT, en el Media Lab, hace 3 años, ¿no? Luca Carloni estaba ahí. No me acuerdo, es que yo estuve en el Media Lab con un grupo... Entonces, llamamos al curso, más o menos en esta época era, y primero había como unos 50 personas. Oye, qué éxito, ¿no? Así. La segunda clase, la mitad. Y así fue seduciendo. ¿Por qué? Primero, ellos se inscribieron, pero en forma libre, no era de crédito, porque yo era visiting professor, entonces no está en la currícula. Y siempre hay cursos que se ofrecen cuando hay un visitor. Entonces habían físicos, matemáticos, ingenieros, todo. Entonces ellos vinieron por curiosidad. Y ya en esta época empieza a acercarse la Navidad, empiezan los exámenes. Entonces están muy preocupados de eso y empiezan ya no a atender las clases. Creo que terminé con 10, ¿no? Pero... Estaba aguantando bien. Sí. Pero quiero decirte que no por MIT significa que tengan Advanced Mathematics. Y esto es Advanced Mathematics, superior a los dual quaternions y todo, ¿no es cierto? ¿Conoces a Strang? No sé. El que escribe un libro de álgebra lineal para ingenieros. Yo tuve un encontrón, es profesor de MIT fuertísimo, porque le empezaba a hablar las cosas y yo le dije, pero hay que trabajar con quaternion wavelets. Se enojó conmigo. Se enojó. Pero qué insolente eres decirme a mí que yo soy maestro en esas cosas. Y el tiempo me dio la razón, ¿no? Quaternion wavelets es superior a complex wavelets o real wavelets. Pero bueno, ahí está. Nos vemos entonces, ¿no? Mañana a las 10.